¿Listo? Estamos grabando. Sí, ok. Muy buenas con todos. Esta es la ayudantía número 10. En esta ayudantía vamos a ver más a profundidad ejercicios de máquinas térmicas, eh, R de refrigerante, máquinas refrigerantes, BC, máquinas de bomba de calor. En la ayudantía pasada presencial ya hicimos algunos ejercicios de máquinas térmicas, por lo que en esta ayudantía nos centraremos más en ver cómo funcionan las máquinas refrigerantes y las máquinas de bombas de calor, ¿no? Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, se usa un refrigerador para enfriar agua a 20 grados, de 23 a 5 grados centígrados, de manera continua. El calor rechazado en el condensador es de 570 kilojoules por minuto y la potencia es de 2,65 kilowatts. Determina la tasa en que se enfría el agua en litros por minuto y el COP del refrigerador. El calor específico del agua es 4,18 kilojoules por kilogramo por grado centígrado y su densidad es 1 kilogramo por litro. Y esta es la respuesta que nos tiene que salir. Ok, entonces, eh, la primera respuesta, pues, es sobre, determina la tasa de que se enfría el agua, ¿no? La segunda respuesta es el COP del refrigerador que nos tiene que dar. ¿Sí? Listo. Entonces, primero, para resolver estos ejercicios, siempre hay que empezar con el dibujo descriptivo de nuestra máquina, eh, en este caso, máquina refrigerante. ¿Sí? En los libros, pues, siempre tiene un círculo, máquina refrigerante, ¿ya? Y ahora pues vamos a poner lo que es la fuente y el sumidero, ¿ya? Ok, entonces, cuando hablamos de máquinas térmicas, ¿no? Aquí eh, teníamos como fuente, ¿no? Y teníamos el de abajo como sumidero, ¿ok? Entonces, pero una máquina térmica, perdón, una máquina refrigerante funciona diferente a una máquina térmica. A la máquina térmica, nosotros necesitamos eh, un QH o un calor de entrada y eso nos da una potencia en una turbina. Y tenemos obviamente pérdida de calor que huele. Pero esto es una máquina refrigerante. Aquí tienen que entender que una máquina refrigerante, ¿sí? Es básicamente un aire acondicionado. Entonces, si ustedes piensan, ¿qué hace un aire acondicionado? ¿Qué es lo que hace? Botar aire frío o succionar el calor. La respuesta es succionar el calor. Lo que hace el aire acondicionado en sí es en un cuarto que está a una mayor temperatura, succiona ese calor y se lo lleva para bajar la temperatura de ese cuarto. ¿Sí? No bota aire frío, ¿ya? ¿Y qué necesita un aire acondicionado para trabajar? En este caso, pues es un refrigerador. Necesita un trabajo, una potencia. Necesita que se le dé un trabajo neto. ¿Ya? Listo. En este caso, ¿cuál es el trabajo neto? Es la que nos dice el ejercicio. Dice la potencia es de 2,65 kilowatts, ¿no? 2,65 kilowatts. ¿Ya? Y como kilowatts, ¿qué es? Kilowatts es kilojoules por segundo, ¿cierto? Entonces, eh, correctamente, yo debería, como está dividido para el tiempo, ¿no? Debería ponerle aquí el signo de que es una tasa. ¿Ya? Listo. Entonces, como yo ya les dije, lo que hace la máquina refrigerante es succionar del interior de un cuarto el calor para bajar la temperatura. Entonces, aquí va a haber, este va a ser nuestro interior.
el interior del refrigerador, ¿no? Entonces, el interior, ¿qué va a hacer? Dar su calor que lo va a succionar la máquina refrigerante, ¿sí? Y este es conocido como QL, ¿ok? Es conocido como QL, ¿ya? Porque es el calor de succión, es el calor que va a disminuir dentro del interior de, de mi sistema, ¿no? Y por último, tenemos que, si ustedes se han puesto al lado exterior de un aire acondicionado o atrás de su refrigerador, ustedes se darán cuenta que hace calor ahí. Por eso es que a veces lo utilizan para poner los zapatos porque se seca muy rápido. Es porque cuando enfría dentro del refrigerador, ¿qué hace? El calor lo absorbe y lo bota al exterior. Ese sería nuestro sumidero, el exterior, ¿ya? En este caso sería aquí exterior. Sí, ya. Entonces, y esto va a ser un QH. Lo pongo así, de esta debería ser la fuente, en este caso, y este debería ser el sumidero. No, no es que debería, es. En la máquina térmica, en el MT, sí, la fuente estaba aquí arriba y el sumidero está abajo. Sí, pero sin embargo, en la máquina térmica el QH estaba aquí arriba y el QL estaba aquí abajo. Entonces yo estoy tratando de mantener QH arriba y QL abajo. Por eso es que me ven poniendo, digamos, la fuente abajo, porque esa fuente es mi QL en este caso, mi, mi, el interior. Ya, luego de nosotros haber establecido pues la máquina térmica, ya podemos empezar con las fórmulas. ¿Sí? Como yo les dije anteriormente, ustedes pueden pensar este circulito de aquí, perdón, este circulito como un nodo. Si se acordarán los que vieron electricidad básica alguna vez, ¿qué es un nodo? Un nodo en un circuito eléctrico le llegan diferentes tipos de corriente. ¿Ya? Pues este es un ejemplo. Le llega una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Entonces, ¿qué era en los nodos? Era la suma de las entradas, o sea, I1 más I2 iba a ser igual a la salida, que en este caso es I3, porque I2, I1 está entrando al nodito, que es el puntito, y 3 está saliendo. ¿Ok? Lo mismo es aquí, vamos a utilizar esa idea en nuestra máquina refrigerante. ¿Ok? Entonces lo dejo ahí eh, la grabación para que lo vean, ¿no? No tiene nada que ver esto con electricidad. Entonces, nuestra máquina, nuestro circuito aquí va a ser el nodo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que está entrando a mi máquina refrigerante? Está entrando un QL. ¿Sí? ¿Qué más? Está un W neto, o sea, un trabajo para que funcione, obviamente. Si no, no funciona. ¿Y qué sale? UH, sale al exterior. ¿Sí? Listo, ya tenemos la primera fórmula. Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué lo pide el ejercicio? Determina la tasa en que se enfría el agua, en la que se enfría el agua. ¿Eso qué es? ¿UH o QL? En litros por minuto, perdón. Eh, voy a replantear la pregunta. Nos pide la tasa en que se enfría el agua en litros por minuto. Ahora sí, perdón, no había leído que era en litros por minuto. ¿Qué es litros por minuto? Litros, como ustedes saben, es un volumen, ¿no? Es algo de volumen y minutos es tiempo. Entonces es volumen dividido para un tiempo. Tiempo. Entonces, ¿qué es? Es un flujo volumétrico, ¿ya? Entonces, nuestro flujo volumétrico queremos encontrar. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí flujo volumétrico. Ya, eso es lo que queremos encontrar. ¿Ya? Y lo queremos en litros por minuto. Ya, todo bien, ¿no? Listo.
Entonces, pero ¿cómo hallamos desde QLW y QH un flujo volumétrico? Pues ahora lo vamos a ver. Muy bien. Eh, Primero hallaremos QL, porque QL justamente es una tasa y es la tasa en que la temperatura va disminuyendo en el cuarto interior. Por lo tanto, lo necesitaremos después. A ver, QL va a ser igual a QH menos W neto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuánto es QL? QH, ¿cuánto es? ¿Nos lo dice el ejercicio? Claro que sí. Nos dice que el calor rechazado, es decir, el calor que va hacia el exterior, es de 570 kilojoules por minuto. Entonces ya tenemos QH. QH es 570 kilojoules por minuto. ¿Ya? Sin embargo, después vamos a restarlo con ¿quién? Con el W neto. El W neto es 2,65 kilowatts. El kilowatts ya saben que es kilojoule por segundo. Entonces tenemos minutos y lo estamos restando con segundos. No, no está bien. Entonces, ¿qué? Lo transformamos a segundos nada más. Un minuto equivale a 60 segundos. Ya, ahí tenemos. Ya, entonces, ¿cuánto me da eso? Voy a usar mi calculadora. Ya, eso me da 6,85 kilowatts. Ya, ese es QL. ¿Ok? Listo. Entonces, si ustedes recordarán del primer parcial, ¿cuál era la fórmula de calor? La fórmula de calor así normal, sin estar viendo este balance de energía, solamente de un punto en específico o de una máquina específica, un dispositivo en específico. Era, ya, era QL va a ser igual a bueno, en este caso como es una tasa, es el flujo másico por un delta H, o sea, un delta de entalpías, ¿no? O sea, esto era así, H2 menos H1, ¿sí? Esto hasta en balance de energía sale. Entonces, más tarde van a ver que esta máquina de refrigerante tiene un dispositivo de flujo estacionario que en balance de energía da esta fórmula también. ¿Ya? Sin embargo, pues aquí estamos viendo solamente aún no la parte adentro de la máquina refrigerante. ¿Ya? Entonces, sin embargo, eh, podemos nosotros trabajarlo mejor si cambiamos estas entalpías. Como es un dispositivo de flujo estacionario, ya les dije en el primer parcial que nosotros podemos hacer el cambio de el delta de entalpías por un cambio de delta de calor específico por delta de temperaturas. Entonces esto va a ser calor específico por T1 menos T2. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, aquí nosotros necesitamos el flujo másico. Flujo másico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a QL sobre CP T1 menos T2. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Cuánto es QL? Creo que nos lo da el ejercicio. Déjame ver. QL es exactamente... ya lo saqué, perdón, aquí está. 6,85. Bueno, entonces voy a anotar aquí. 6,85
eh, kilowatts. ¿Ya? Entonces QL ya lo habíamos sacado, es 6,85 kilowatts sobre, ya. Ahora el CP nos lo dan, es un dato del ejercicio. El CP está justo aquí, dice el CP del agua es 4,18 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Entonces, 4,18 kilojoules por kilogramo grado centígrado. Ya como aquí voy a poner el delta de temperaturas, ¿no? Que en este caso es la temperatura uno es 23 menos la otra que es 5, 23 menos 5, ¿ya? Eso me va a dar igual a, un momento, 0,09104 y las unidades, ¿no? Estamos en kilogramos por segundo. Ya tenemos el flujo másico. Obviamente no quiero flujo másico, quiero flujo volumétrico. Ya. Pero, ¿qué era el flujo volumétrico? Flujo volumétrico era igual a el flujo másico multiplicado por un volumen específico, ¿ok? Pero el volumen específico era igual a 1/ρ, que es la densidad. Entonces, si nosotros reemplazamos volumen específico, no nos quedaría que el flujo volumétrico es igual al flujo másico multiplicado por 1/ρ, es lo mismo que flujo másico dividido para densidad. ¿Ya? Entonces así sacamos el flujo volumétrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos dio nuestro flujo másico? Fue 0,09104, ¿ya? Kilogramos por segundo. Listo. Y tenemos que dividirlo para la densidad, ¿no? Que en este caso va a ser, la densidad va a ser 1 kilogramo por litro, ¿no? Ahí dice el ejercicio. Entonces, 1 kilogramo por litro, ¿ya? Entonces, esto se va a ir kilogramos y kilogramos. Litro va a subir y va a quedar litros por segundo, pero no queremos litros por segundo, queremos litros por minuto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar los segundos a minutos, nada más, ¿no? Entonces, ponemos así, ponemos así. Si ustedes dan cuenta, el segundos va a quedar en la parte de abajo, por tanto, 60 segundos equivale a un minuto. ¿Ya? Entonces, ahí sí la respuesta nos va a quedar litros por minuto. ¿Cuánto es? Es 5,46 litros por minuto. Ya está, esa es la primera. Sí, debería, sí, 5,46 litros. Sí, entonces ahí ya tenemos nuestra eh, primera pregunta resuelta. ¿Ya? Ahora, se han de preguntar, y yo creo que, bueno, no es que se han de preguntar, sí se han de preguntar, ¿por qué yo aquí, más acá, perdón, puse T1 menos T2? Si el delta de temperatura es T2 menos T1. Ok, si se hicieron esa pregunta, están atentos. Ya. La cosa es que yo estaba tratando de hallar QL. ¿Ya? Entonces, para una máquina, aún no les he dicho, ¿no? Pero para una máquina refrigerante, ¿sí? QL, ¿quién lo absorbe? El evaporador, o también llamado el intercambiador de calor. Entonces, nosotros básicamente tenemos esto. Es uno de los componentes
del ciclo de refrigeración, que es el evaporador. Es el encargado, el evaporador es el encargado de succionar el calor del ambiente, que quiero yo bajarle la temperatura. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces, básicamente, el evaporador, si yo le hago aquí al evaporador, ¿sí? Pues un balance de energía, ¿sí? Voy a hacerle aquí un balance de energía, ¿ya? Eh, Va a quedar de la siguiente manera. A ver, entonces, balance de energía es lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Ya, entonces lo que entra básicamente es QL. Déjame ver si sale, debería salir. QL, ¿no? Y entra por aquí o por acá, cualquiera de los lados. ¿Ya? ¿Entra quién? Entra un flujo másico con una entalpía 1. ¿Ya? Y luego, ¿quién sale? Un flujo másico con una entalpía 2. ¿Ya? Así. Entonces, si yo despejo QL y yo mando M para el otro lado, me va a quedar M es igual a H2 menos H1. ¿Ya? Entonces, mm, bueno, aquí la balanza de energía me salió H2 menos H1. Entonces, el CP debería ser, a ver, el CP debería ser M, CP y el delta T. Entonces el MSP debería ser T2 menos T1. A ver qué pasa aquí. A ver. H2 menos H1, T1 menos T2. Se usa el refrigerador para enfriar el agua de 23 a 5 grados. O sea, la temperatura de T1 es 23. Bueno, supongo que si yo le pongo negativo, pues solamente saldrá negativo. Y, a ver, un momento. Ya. Sí. Bueno, si yo le pongo 6,85 dividido para 4,18 por, eh, bueno, sería 5 menos 23. Sí, solo me da negativo, menos 0,09114. Ya. Mm. Eh, bueno, supongo que sale negativo y aquí saldría negativo, ¿no? Pero yo creo que es solamente por la dirección que yo estoy tomando, ¿no? Aquí estoy tratando de solamente hallar QL de una manera positiva. Ya. Ya, yo creo que es por la dirección nada más. Es decir, la dirección que estoy tomando es la contraria. Pero no, no hay ningún, no es que está mal aquí hecho. Esto está bien. La dirección que yo pongo está bien aquí. Que esto es para arriba, esto sale. ¿Sí? Ya. Eh, Más luego voy a ver qué pasó aquí. Esto está bien.
Creo que tiene que algo ver con que QL es negativo en verdad, pero aquí sale positivo. Ya, a ver, entonces, sigamos. Pero por lo menos los 5,46 sí es la respuesta, litros por minuto. Ahora vamos con el COP. El COP de este ejercicio, como ya saben, es lo mismo que lo vimos en clase, que era la eficiencia térmica. El COP es lo mismo, es para hallar cualquier eficiencia, ¿sí? Es dividir lo que yo doy, ¿sí? Y aquí arriba lo que yo obtengo. Sí, hay que preguntarse eso. ¿Qué yo doy y qué yo obtengo? ¿Ya? Entonces, este, ¿qué yo doy para que esto funcione? Si vemos acá arriba, ¿qué necesita para funcionar? Necesita un trabajo, ¿no? Si no, no funciona. Entonces, por lo tanto, yo voy a poner aquí W neto. Eso es lo que yo doy. ¿Y qué yo obtengo? ¿Cuál es el objetivo de mi máquina térmica? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Recuerden que las máquinas refrigerantes, el objetivo es QL, no QH. QH es lo que es al exterior. QL es el objetivo de una máquina refrigerante, es decir, bajar la temperatura un cuarto. ¿Ya? Entonces, aquí debería ser QL. Para máquinas térmicas vimos que era UH abajo porque le doy calor o una caldera y luego era W arriba porque me da un trabajo por la turbina. ¿Ya? Pero aquí es así porque W es lo que yo le doy, QL es lo que yo obtengo. ¿Ok? QL nos salió en el ejercicio 6,85 kilowatts. 6,85 kilowatts. ¿Ya? Ya, y abajo me salió un W neto de 2,65 kilowatts. Eso me lo dio el ejercicio, ¿no? Sí, ahí está, 2,85 y W a 2,65. Ya. Entonces se va kilowatt, kilowatt. Entonces se cuenta que el COP, al igual que la eficiencia térmica, es adimensional. Ya. Esto me da un total de 2,58 COP. Muy bien, entonces este es el COP. Nos salió 2,58. La respuesta era 2,58. Sí, sí era 2,58. Ya, entonces, para que sepan, 2,58 es muy bajo. Un COP bueno de un refrigerador tiene que estar en mínimo 5. Mínimo 5. Y 5 es aceptable. No está que excelente, pero es aceptable. Pero un 2,58 es, digamos, 3. No es aceptable. Está muy mal. No enfría bien. ¿Sí? Algo está pasando. ¿Sí? Algún componente falla, ¿no? Entonces, lo podemos ver con que, eh, bueno, no se ve muy bien, pero le entramos 2,65 kilowatts de trabajo y solo 6,85 kilowatts este, está trabajando, lo demás está botándolo en forma de calor. ¿Ya? Entonces no está siendo muy rápido en bajar la temperatura. ¿Sí? Pierde más calor, ¿no? Que lo que baja la temperatura. Muy bien, entonces vamos con otro ejercicio. Ya, de hecho, ahorita hice el cálculo de cuánto es QH y QH es 9,5. Ya, 9,5. Entonces,
el, está, digamos que no está sacando una buena cantidad de calor. Sí, le está entrando tanto de W neto y el calor que está sacando es muy pequeño. ¿Sí? Entonces no puede ser. Ya, a ver, déjenme ver. Ya, sigamos. Tengo otro ejercicio. Que es este. Ya, ahí está. Entonces, leamos. Dice, una casa se calentaba mediante calentadores de resistencia eléctrica que consumían 1200 kilowatt-hora de energía eléctrica en un mes de invierno. Si en vez de esto la casa se hubiera calentado mediante una bomba de calor con un COP promedio de 2,4, determine cuánto dinero se habría ahorrado el dueño de la casa ese mes. Suponga que el precio de la electricidad estaba a 0,85 dólares por kilowatt hora. ¿Ya? Entonces, ahora estamos hablando de, ¿ya? Eh, Aquí yo les puedo hacer una pregunta de cuál máquina están usando aquí. Porque aquí dice una máquina se está calentando mediante calentadores. Ya, una resistencia eléctrica en un mes de invierno. Si en vez de esto la casa se hubiese calentado mediante una bomba de calor, que nos determine cuánto dinero se habría ahorrado. Entonces aquí estamos ante una bomba de calor. Ya no estamos ante una máquina de refrigeración. Entonces la bomba de calor, para no hacer, es lo mismo que la máquina de refrigeración, pero hay que solamente tener cuidado en cuando sacamos la eficiencia, ¿sí? Porque ahí es diferente. Ya, todo un tiempo. Ahí, ya. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces va aquí por acá, un QH va a venir y acá va a venir un QL. ¿Ya? Vamos a ver todito centrado. ¿Ya? Entonces aquí es QH, QL, perdón. QL, por acá es QH. ¿Ya? Y obviamente pues necesita el trabajo de entrada, ¿no? Un trabajo de esto. Sí, ahí está, la bomba de calor. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el interior del exterior? Este va a ser el interior, ¿sí? Porque la bomba de calor está diseñada para obviamente calentar un cuarto que esté en frío. Y mi QL va a ser el exterior, ¿ok? Entonces, ese es el principio, ¿no? De la bomba de calor, que ahora nuestro objetivo es QH, no QL. ¿Ya? ¿Qué nos pide? Ahí determine el dinero ahorrado. Ya. Para determinar el dinero ahorrado, ¿qué necesitamos?
necesitamos saber cuánto se gasta en poner a trabajar la bomba de calor, o sea, este de aquí. ¿Ya? Entonces, necesitamos COP de bomba de calor, ¿sí? Va a ser igual a que yo doy trabajo, ¿verdad? Trabajo neto, que yo gano, que obtengo, esta vez es QH. QH es mi objetivo, porque es una bomba de calor, ¿ya? Entonces, aquí dice que una casa se calentaba mediante calentadores de resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica, ¿ok? Y que consumían ¿cuánto? 1200 kilowatt hora. O sea, las resistencias eléctricas consumían eso. Entonces, ¿consumir qué significa? Que la casa estaba calentita porque las resistencias eléctricas daban ese tipo de potencia, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando en tasas y que calor es también joules sobre segundo, que es watts, ¿ok? Entonces aquí prácticamente te están dando el QH, ¿sí? De las resistencias eléctricas. Entonces, si yo quiero calentar la casa igualito, no más ni menos, le tengo que decir que yo quiero que mi QH me dé 1200 kilowatts hora. ¿Ya? Bueno, ¿y cuánto es el CP? Ese 2.4. ¿Listo? ¿Cuánto es eso? Eso es 500. 500 kilowatts hora. ¿Ya? Ese es el W neto, perdón. No le hice aquí el cambio. Este es el COP. Lo voy a poner por acá. COP. ¿Ya? Y esto es pues W neto. Ahí está. ¿Ya? W neto sube, COP baja, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el W neto. Entonces necesitamos 500 kilowatts hora, ¿sí? 500 kilowatts hora para hacer funcionar esto con la bomba de calor, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos saber QL, ¿sí? Entonces, para saber QL podemos hacer solamente la regla de nodos, ¿no? O sea que el W neto que entra más QL es el de salida, ¿sí? Va a ser igual a QH, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es QL? QL va a ser QH menos W neto. Tasa, todo esto en tasa. ¿Ya? ¿Eso cuánto es? QH ya sabemos, ¿no? 1200 kilowatt hora, ¿no? Menos 500, que es lo que nos dijo antes, kilowatt hora. Entonces estamos hablando que es 700 kilowatt hora. ¿Sí? Entonces, a ver, mm, ¿qué hace una bomba de calor? Si ustedes entienden la máquina de refrigerante que hicimos en el anterior ejercicio, deberán entender qué es la bomba de calor. Es lo mismo, ¿sí? Solamente que la parte que da calor se la pone dentro de la habitación y la parte que da frío se la pone afuera, ¿sí? Porque obviamente nosotros queremos perdón, subir la temperatura del cuarto. Ya, entonces, ¿quién está trabajando con quién? El que está haciendo la chamba es el QL. El QH es lo que yo obtengo, el resultado. Ya, lo que sale, ¿no? El calorcito. Ok, pero QL es el que está
haciendo todo el trabajo con el W neto. O sea, yo le doy al compresor, ¿no? Le doy electricidad o como sea que yo lo esté, gasolina, con carbón, con cualquier tipo de fuente, ¿sí? Entonces, y lo que va a hacer es el calor que está afuera, ¿sí? Lo va a llevar adentro y afuera pues va a bajar la temperatura, ¿no? Entonces, en verdad, el que está haciendo el trabajo es QL, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos cuánto es QL. Ya, ya. Ya sabemos cuánto es QL. Entonces, ahora sí podemos saber cuánto se ahorraría. Entonces, ¿cuánto se ahorraría? ¿Cómo vemos eso? Ahorro va a ser igual a QL, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? Por el dinero que cuesta cada kilowatt por hora. ¿Ok? Entiendan que estamos nosotros comparando una bomba de calor con unas resistencias eléctricas. Mientras que la bomba de calor, el que hace el trabajo es QL, ¿sí? Las resistencias eléctricas son las que hacen el trabajo con una casa a resistencias, ¿no? Que las resistencias se calientan, ¿no? Y calientan la casa. Pero el que hace el trabajo son las resistencias, ¿sí? Entonces, el que hace, digamos, el trabajo son las resistencias y por lo tanto 1200 con resistencias eléctricas sería lo que ellos pagan, ¿ya? Pero ahora, el trabajo que hace con la bomba de calor es en verdad QL, ¿ya? El compresor con el QL. Ya, por tanto, si nosotros vemos esto, es 700 kilowatts hora. Ya, recuerden que el W es el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque en ambos casos, para que las resistencias eléctricas comiencen a tener electricidad, ¿no? Se necesita pues un generador de electricidad, obviamente, ¿no? Y los generadores de electricidad son prácticamente motores. Entonces, el W es el mismo. El único que cambia es el QH, ¿sí? Entonces, por eso es el que tiene el ahorro. Sería 0,85, bueno, uno nomás, así, kilowatt hora por kilowatt hora. Ya, entonces, ¿cuánto es el resultado? El ahorro sería de $59 con 50 centavos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entonces, chicos, recapitulando, la casa antes de la bomba de calor estaba funcionando a resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas se calentaban y por lo tanto daban 12.000 kilowatts hora de, digamos, este calor. ¿Ok? Calentaban la casa de esa manera. Entonces tenían que pagar por esa cantidad y también tenían que pagar por el generador de eléctrico que hacía que las resistencias se aumentaran, pues les pasara corriente, ¿no? Entonces, si nosotros, obviamente, usando el mismo generador que tienen ellos, ¿no? Imagínense ustedes, pues no van a comprar un generador diferente, el mismo generador, pero ahora usando una bomba de calor, el que hace el trabajo ya no es QH, si ese es el resultado, el que hace el trabajo es QL. El QL es el que hace el trabajo de absorber. El expulsar es fácil, pero el absorber es el trabajo complicado. Entonces, el QL es el que hace el trabajo, por lo tanto, eh,
no son 12.000, son 700 kilowatts por hora. Entonces se estarían ahorrando esa cantidad de dinero en hacerlo con una bomba de calor y no algo pues más costoso que es llenar la casa de resistencia, más costoso. Ya, eso. Entonces, digamos, estos ejercicios son más que todo para que entendamos, ¿no?, cuál es el concepto, más allá de resolver los ejercicios, cuál es el concepto físico que, que tiene cada uno, ¿no?, de estas máquinas. ¿Cuál es el fenómeno físico que está sucediendo? Ok. Ahí. Ok. Muy bien, entonces tenemos una bomba de calor con un COP de 2,8. Se usa para calentar una casa hermética al aire. ¿Ok? Cuando trabaja la bomba de calor, esta consume 5 kilowatts de potencia. Si la temperatura de la casa es 7 grados cuando enciende la bomba de calor, ¿cuánto tarda esta en elevar la temperatura de la casa a 20? ¿Cuánto tarda en elevar la temperatura de la casa a 22 grados? En esta respuesta, ¿la respuesta es realista o optimista? Explique. Suponga toda la masa dentro de la casa, aire, muebles, etc. Ah, ya. Suponga que toda la masa dentro de la casa es equivalente a 1.500 kilogramos de aire. Y la respuesta tiene que ser 19,2 minutos. Ok, entonces, a ver, eh, nos pide cuánto tarda en elevar la temperatura. Bueno, si estamos hablando de elevar temperatura, ¿eso qué es? QH o QL. Recuerden que QL es absorber para bajar temperatura y QH es botar para elevar. Entonces, estás hablando de QH, ¿ok? Ya. Entonces, QH, ya, tasa, ¿no? Va a ser igual a M por un delta de entalpías. Ya, obviamente, como estamos trabajando con dispositivos de flujo estacionario, esto va a ser igual a M por, aquí hay algo que tienen que ustedes reconocer bien. Estamos hablando una bomba de calor, ¿no? Entonces, para calentar una casa hermética, dice, al aire, ¿ya? Hermética. ¿Eso qué quiere decir? Ya, eso quiere decir que es un recipiente rígido. O sea, lo único que no puede entrar ni salir es el aire. No, no sale aire, no entra aire. Si en un cuarto no entra, no sale nada. Entonces estamos hablando de un recipiente rígido. Como estamos hablando de básicamente es un cubo. Ya. Como estamos hablando de recipiente rígido, ¿sí? Entonces, mm, ¿qué se mantiene constante? La presión o el volumen. Obviamente el volumen, porque es un cubo, entonces no cambia su volumen. Por lo tanto, aquí es CB. CB delta T. ¿Ya? Listo. Entonces, mm, ¿cuánto es? Ah, pero un momento. Me están dando, me están dando, en este ejercicio, me están dando kilogramos. Me dice, supongan que toda la masa dentro de la casa es 1.500 kilogramos. No me están dando 1.500 kilogramos por segundo. Ya, entonces no, este QH que voy a sacar no es una tasa, sino es QH normalito, solo es energía, ¿ya?
Entonces serían 1500, ¿sí? Kilogramos multiplicado por, ahora aquí, el CB del aire. ¿Cuál es el CB del aire? ¿Ya? A ver, entonces, como estamos elevando la temperatura de la casa a 22 grados centígrados, nosotros tenemos que ir a nuestras tablitas térmicas, ¿sí? Voy a sacar mi tabla térmica, perdón, las tablas termodinámicas, ¿sí? Dame un momento. Y aquí las tengo. Un minuto. Ya. Entonces, si ustedes se van a sus tablas de aire, entonces van a encontrar esta tablita que les voy a presentar aquí. Aquí está. Esta tablita de aquí. Ya, esta de aquí. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, el CB que nosotros estamos buscando, sí, es un CB promedio. No, no lo puse, pero bueno, ustedes deberían saberlo. Siempre un CB promedio. ¿Ok? Es decir, es el promedio de la temperatura 1 más la temperatura 2 dividido por 2, ¿no? Entonces, digamos que la temperatura promedio es temperatura 1 más temperatura 2, todo eso dividido para 2, ¿no? Entonces, tenemos la temperatura 1 que es 22, ¿no? La temperatura 2 que es 7, todo eso dividido para 2. Ya, entonces 22 más 7 es 29, ¿no? Dividido para 2, eh, 14,5. Ya, 14,5 eh, grados centígrados. Ya, entonces 14,5 es el promedio entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Ya, entonces 14,5 no nos basta. ¿Por qué? Porque necesitamos transformarlo a Kelvin. Entonces sería, si lo transformáramos a Kelvin, 287, o sea, 14,5 más 273 es 287,5. Ya, esto de aquí es 287, perdón, 87,5 Kelvin, lo que es casi igual a 288 Kelvin. Ya, entonces, ¿qué ustedes van a ver? 288 está aquí, ¿no? Entre 250 y 300. Y como ustedes pueden ver, ustedes pueden hacer la interpolación si quieren, ¿ah? Mm, pero no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque miren cuál es la diferencia. Es prácticamente 0,716 y luego 0,718. Entonces es muy, muy baja la diferencia. ¿Ya? Entonces, como está 288 más cerca de 300 que de 250, voy a ponerle 0,718. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la interpolación. Ya, pero es mínimo. Ya, mínimo. Entonces, aún se puede utilizar. Si fuera
algo muy drástico, como 0.716 y aquí 0.740, ahí sí, pero es 718, ¿no? Entonces es muy pequeño. Entonces, kilojoules, kilogramo, Kelvin, ya. Bueno, creo que se puede poner en grados centígrados, si no me recuerdo. Sí, sí se puede. Ya, entonces sí, en vez de Kelvin, aquí sería grados centígrados, ¿ok? Grados centígrados. Listo. Entonces, y nos falta, bueno, perdón, nos falta el delta T, ¿no? Delta T va a ser temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿no? Entonces, la temperatura 2 es la temperatura de objetivo, que es 22 grados, porque estamos buscando elevar la temperatura a un cuarto. Entonces, siempre sería 22 aquí, ¿no? Grados centígrados menos la temperatura 1, que es la temperatura inicial, que es 7 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, bueno, como pueden ver, se va a ir a centígrados con grados centígrados, ¿no? Esto me queda 16.155 kilojoules. Listo, ya. Entonces, eso no es eh, cuánto tarda, ¿no? Eso es el grado de calor que va a llegar, ¿no? Al final, pero no sabemos el tiempo, ¿no? En que le va a tardar, en que va a tomarle llegar a ese tipo a ese calor, ¿ya? Entonces, siguiendo, estamos en una bomba de calor, ¿ok? Voy a traer el dibujo de la bomba de calor que está arriba. Y, para no dibujarla a cada rato, nada más. ¿Ya? Entonces tenemos el interior, la bomba de calor, todo bien, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿qué sigue? Nos pide, ¿qué más nos da? A ver, nos dan COP, ok. Y nos da la bomba de calor que consume tanto. Podemos sacar QH, porque la bomba de calor ya saben cómo funciona, ¿no? O sea, COP, el COP, sí, ¿cómo funciona? ¿Qué yo doy? Yo doy W y yo que gano QH. Sí, entonces obviamente QH sería igual a, perdón, COP por W neto. Neto. Ya, entonces, ¿cuánto es QH? Tito. QH puntito es 2, COP es 2.8 por el W neto que es 5 kilowatts. 14 kilowatts. Entonces, ese es QH puntito. Ya. Entonces, ajá, ya lo vi. Yo estaba preocupado porque no veía cómo sacar el tiempo, pero sí lo tengo porque, ¿qué es QH? QH, aparte de todo lo que hemos visto, es una tasa, es el QH dividido para algo, ¿no? O sea, el QH no tasa, el QH sin punto. QH dividido para una tasa. Ya, entonces, ¿esto qué va a hacer? Obviamente va a ser el tiempo, este, es ser igual a QH acá abajo, puntito, por QH sin punto. Sí, ahí sí. Entonces, QH 100 puntos nos dio 16.155 kilojoules y QH puntito nos dio 14 kilowatts, que es kilojoules por segundo. Entonces, kilojoules se va a simplificar.
Entonces, QH puntito, perdón, tiempo, tiempo es 1154 segundos, ya. Ok, pero obviamente la respuesta está en minutos, ya. Entonces, ¿cuánto es esto? Por 60 segundos equivale a un minuto, ya. Entonces, 1154 dividido para 60 me da un total de 19,23. ¿Qué cosa? Minutos. ¿Me salió? 19,2, sí, 19,23. Entonces, sí, o sea, ¿qué es lo físico que está corriendo aquí? Cuando tú le des el trabajo, ¿no? Va a tardar 19 minutos en alcanzar ese grado de calor, ¿no? En el cuarto. Si estás en, no sé, en la sierra, hace mucho frío, quieres calentarte ya, tienes que saber que, bueno, pues recién va a conseguir la temperatura de 22 grados, ¿sí? En 19 minutos, ¿sí? Entonces es un tiempo cortito, yo creo, ¿no? 19 minutos está bien, ¿ya? Ah, aunque no sé, en un aire acondicionado creo que enfría en 5 minutos, entonces sí creo que 19 es mucho, ¿no? Es mucho tiempo para calentar un cuarto. El COP está malo, ¿ah? Entonces sí, sí creo que es eh, debería ser más el COP para reducir esto, ¿no? En 5 minutos o tal vez 6 minutos, ¿no? Ya. Listo. Entonces eso fue este ejercicio. Vamos al siguiente. Ya saben, si tienen dudas acerca de algo que hice en el video, si alguien ve el video, eh, no duden de escribirme por WhatsApp para yo poder despejar dudas. Ya. Solo no muy tarde tampoco, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver este ejercicio y viene con una figura. Este ejercicio me lo tomaron a mí. Ya. Este ejercicio a mí me lo tomaron en taller eh, de segundo parcial. ¿Ya? Entonces, espero les sirva. No, dice, en el condensador de una bomba de calor residencial entra refrigerante 134A a 800 kilopascales y 35 grados a razón de 0,018 kilogramos por segundo. ¿Qué es kilogramos por segundo? Flujo másico, ok. Y sale como líquido saturado a 800 kilopascales. ¿Ya? Si el compresor consume tanta potencia, determine el COP, determine la tasa de absorción de calor del aire exterior. Entonces, aquí pueden ver una figura que es representativa, es la más básica de lo que es la máquina de bomba de calor. ¿Sí? Entonces, mírenla. Es la misma que la refrigerante, ¿ok? ¿Por dónde empieza? Por el compresor. ¿Ok? Entonces, el compresor tiene un W de entrada, ¿no? Que hace trabajar al condensador. mm, ya, hace trabajar al condensador. El condensador lo que hace es pues botar el calor, ¿no? Que tiene la válvula de expansión. Lo que hace la válvula de expansión es
enfriar, ¿sí? Enfriar. No sé si ya han llegado a la práctica de refrigeración, pero la válvula de expansión es una pequeña como, eh, digamos, tobera, ¿sí? Que lo que trata de hacer es liberar de lo que más se pueda el calor, ¿ya? O sea, hacerlo muy, muy frío. Si por acá salía a, digamos, no sé, unos 30 grados centígrados, pasa por acá y ¡boom! Baja 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces pasa por aquí, ¿sí? Creo que era de liberar presión, ¿sí? Entonces, lo que hace es enfriar muy rápido el refrigerante. Pasa por aquí y pasa por el evaporador, que si ves que es una serpentina, básicamente es lo que tienen atrás de sus refrigeradores. No, entonces el evaporador lo que hace es un intercambiador de calor, básicamente pues pasa el refrigerante por aquí serpenteando, sí, está bien frío, ¿no? Muy, muy frío. Entonces, si ustedes, en la realidad, ¿qué es lo que hace el calor? El calor lo que hace es tratar de nivelar un delta Q. O sea, si hay un delta Q en el ambiente, es decir, una diferencia de calor, ¿qué es lo que hace? El calor, ¿no? Trata de regular ambos calores. Si hay un calor eh, menor, ¿sí? El calor mayor, ¿sí? Digamos que lo trata de seguir o absorber o atrapar para nivelarlo y que esté todo constante. Eso es lo que hace que el hielo, si ustedes lo ponen a la intemperie, pues se derrita y se haga agua. ¿Y el agua qué pasa? El agua está a la temperatura del ambiente donde está. Si está a 25 grados, el agua va a estar a 25 grados, ya no a 0 grados que cuando lo pusiste el aire, el intemperie. Entonces, eso, entonces el calor sigue a a donde hay menos calor. No quiero decir frío, chicos. Sí, si me escuchan que estoy que batallo por no decir frío, es porque el frío en termodinámica no existe. Solo hay mayor calor o menor calor. Entonces, siempre donde hay mayor calor va a tratar de irse hasta donde hay menor calor. Ya. Por eso es que batalla no decir frío. El frío no existe. El frío es solamente ausencia de calor. Ok. Entonces el evaporador tiene menor calor, ¿sí? Pasa por la serpentina ese refrigerante a, no sé, menos tantos grados centígrados. Y entonces el calor del exterior va a tratar de qué? De entrar ahí, de tratar de regularlo. Entonces va a seguirlo. Entonces, eso es lo que hace, va a absorber ese calor. ¿Ya? Va a absorber ese calor, ¿no? Lo va a llevar acá y el compresor lo que hace es, obviamente, devolverlo al condensador para sacarlo. ¿Sí? Ok, entonces, digamos, ya. Hablando ya de todo eso, dice, en el condensador de una bomba de calor residencial, entre refrigerante 134 a 800 kilopascales y 35 grados centígrados. Aquí está, 800 kilopascales y 35 grados centígrados, ¿no? Aquí, perdón, no acá no, en esta parte. Entra el condensador. Eso es lo que dice. A razón de tanto. Y sale como líquido saturado. Entonces, líquido saturado, ¿qué es? X. La calidad del líquido saturado es cero, ¿no? Ya. Entonces, obviamente por eso ponen X igual a cero, porque la calidad del líquido saturado es cero. Entonces, sale a eso. Entonces, miren, entra a bastante temperatura, ¿no? Bastante temperatura, y luego sale a X0. Eso quiere decir que la temperatura bajó, pero se mantuvo a menor presión. Sin embargo, la temperatura que bajó no es lo suficientemente baja para volver a absorber calor. ¿Ya? Entonces, aquí eso, la válvula de expansión, ese es su trabajo, ¿no? Coger y hacerlo más frío todavía. ¿Ya?
Eh, dice, determine el COP de la bomba de calor. Vamos a determinar el COP. COP. Entonces, ya aquí ya no necesito dibujar porque podemos ver que yo doy W neto. O bueno, aquí le ponen W entrada. ¿Sí? Y luego yo lo que obtengo o lo que quiero, lo que deseo es OH. ¿Ya? Entonces mi COP va a ser igual a OH, que en este caso es, ¿cuánto es QH? No lo tengo. Ahora lo tengo que sacar con un balance de energía. Balance de energía. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde? En el condensador, porque es el que tiene QH. Entonces, perdón. Entonces, todos estos son dispositivos de flujo gravitacional. Entonces, lo que entra es la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿no? Entonces, ¿qué entra en el condensador? Entra una masa, ¿no? Con H1, ¿ya? ¿Y quién sale? Sale un flujo másico, perdón, no una masa, con H2, pero también sale OH. Ahí está. Entonces, QH, ¿qué va a hacer? Es decir, si nosotros despejamos QH, QH va a ser igual a flujo másico por H1 menos H2. ¿Sí? Entonces ya tenemos QH, ya sabemos que es QH. Entonces, para eso, aquí ya es refrigerante, chicos. Entonces, si se les ocurrió, no sé, pues, delta P, perdón, delta T de temperatura, no. Allá es un refrigerante. Tenemos las tablas, ¿no? Entonces, el estado uno, ¿cuál es? Es este que está aquí, vamos a ponerle uno. Y el estado 2 es este que está acá. Entonces, el estado uno, ¿cuánto va a ser? Tenemos una presión uno. Ya esto ya es primer parcial, ¿no? 800 kilopascales a una temperatura uno de 35 grados centígrados. Ya. Y hay que ver en dónde está, ¿no? Si está en mezcla, si está en vapor sobrecalentado, ¿no? Todo eso. Entonces, voy a repetir el proceso, ¿no? Me voy a ir a las tablas de refrigerante. Ya, refrigerante empieza en la tabla A11. Ok. Y bueno, pues yo voy a trabajar con, ya saben, si utilizan PV, eh, utilizan tabla de temperatura. Si utilizan TB, utilizan tabla de presiones. ¿Ok? Ya. Igual déjenme ver una cosa, ¿sí? Ya, sí. Entonces, yo voy a utilizar PV, ¿no? Presión aquí va a ser en kilopascales y aquí va a ser volumen específico que hacemos que es metros cúbicos por kilogramo. Listo. Entonces, PV, ¿qué era? Era así, ¿no? Para acá y hacia abajo. Ya, si no me recuerdo, igual déjenme confirmar. Aquí la identidad uno no. PV, sí. Arriba, arriba, abajo. Ya. Entonces, tenemos PV. Ok, entonces, si yo utilizo PV, necesito tabla de temperatura. Ok, entonces, temperatura es 35 grados. Por lo tanto, si yo veo, a ver, aquí hay un problema. En mi tabla
Les voy a poner el problema. En mi tabla de refrigerante tenemos estas temperaturas y estas presiones. Entonces, como pueden ver, se salta el 35. Ya. Entonces, no quiero interpolar. Voy a ver si existe en la tabla de presión 800 kilopascales, ¿no? Para usar la tabla de... Sí, entonces cambiemos, chicos. Entonces voy a utilizar tabla de temperatura, perdón, voy a utilizar el diagrama de temperatura, ¿sí? Porque, como ya les digo, no encontré la temperatura de 35. ¿Ok? Entonces aquí voy a utilizar T grados centígrados, diagrama de saturación cambia, ¿no? Cambia aquí abajo y arriba. Listo. Entonces, por acá, bueno, este es igual, ¿no? Entonces, ahora sí, 800 kilopascales, ¿sí? Les voy a poner la tabla para que puedan observar. 800 kilopascales. Estoy haciendo esto digamos, de la manera más, o sea, esto es primer parcial, ¿no? Pero para el que aún necesite, ¿no? Esto es todo el proceso de, de ver en qué estado estamos. Entonces, bueno, yo tengo 800 kilopascales y me dice que en 800 kilopascales mi temperatura es de 31,31. Perdón, que quiero una línea, sí, más recta. Ahí está. Entonces, mi temperatura de saturación es 31,31 grados centígrados, pero la temperatura que me está diciendo el ejercicio es de 35, o sea, es más alta. Por lo tanto, esto va a quedar en aquí, que es, ¿qué cosa? Vapor sobrecalentado. Listo. Entonces, tenemos vapor sobrecalentado. Necesitamos las tablas de vapor sobrecalentado, ¿no? Voy a quitar esta tabla. Ya. Entonces, para las tablas de vapor sobrecalentado para el refrigerante 134 necesitamos la presión de 800 kilopascales, que en megapascales, ¿cuánto es? Es dividido por 1000, 0,8 megapascal. ¿Ok? Entonces yo busco 0,8 megapascales y yo veo que la tabla A13 me dice 0,8 megapascales, ¿ya? Con la temperatura de saturación, que justamente es la que sacamos anteriormente, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Presión, 0,8 megapascal. Temperatura de saturación justamente coincide, ¿no? Es la misma, 31,31. Ahora, la temperatura es de 35. Ya, 35. Entonces, bueno, creo que igual nos va a tocar interpolar porque no hay 35, lo que hay es 40, 50 y saturación. ¿Ok? A ver, entonces vamos a interpolar, ¿no? Tenemos, ¿qué interpolamos? Temperaturas, ¿no? Tenemos temperatura en grados centígrados y tenemos también mm, entalpías, ¿sí, no? Porque necesita entalpía uno y la entalpía 2, ¿sí? Entalpías. Entalpía es kilojoules por kilogramo. Listo. Entonces tenemos la temperatura A, que es la de saturación, que es 31,31 grados. Tenemos la temperatura B, que es 40 grados. Y tenemos la temperatura que nosotros tenemos en el ejercicio, que es de 35. Ya, por acá tenemos la temperatura A, que es de, perdón, temperatura A, entalpía A, que eh, primera, segunda, tercera columna, perdón, es entalpía, o sea, este de aquí es entalpía. Entonces la entalpía en 31,31 es 267.
29. Ya, la entalpía que nosotros queremos es la uno, no lo sabemos. Y la entalpía B, pues es la de 40, ¿no? 276,45. ¿Ya? Entonces, fórmula de interpolación es T menos TA sobre TB menos TA, ¿sí? Va a ser igual a, o sea, es la que conoces menos la cota inferior, dividido para la cota superior menos la cota inferior. Así mismo con la de aquí, ¿no? H1 menos HA sobre HB menos HA. ¿Qué quiero yo? Yo quiero H1, ¿no? Entonces despejo H1 va a ser, esto va a quedar igual, T menos TA sobre TB menos TA por HB menos HA sube, ¿no? HB menos HA multiplica. Y luego la sumo el HA porque el HA que está restando pasa a sumar. Y ahora el reemplazo. ¿Ok? Sí, entonces, estoy yendo lento, ¿no? Para que ustedes puedan ver todo el proceso, ¿no? No tengan ninguna duda, ¿no? Aquí también puedan practicar, pues, lo del primer parcial. Entonces, no se vayan a olvidar de sacar estados, de la interpolación, porque aún la van a necesitar. Ya, entonces, H1 me salió 271,18 kilojoules por kilogramo. Entonces, ¿está bien? Sí, porque está dentro de este rango, ¿no? 267 y 276. Ya tenemos H1, listo. ¿Qué falta? H2. Obviamente eso es con el estado 2. Estado 2. ¿Qué podemos sacar del estado 2? Como pueden ver, la presión es la misma, 800. Y eso pasa en el mundo real, ¿ah? Si ya hicieron su práctica de refrigeración, habrán visto que el barómetro pues da lo mismo entre el condensador, entre ajá, ambos, entrada y salida de condensador. Estado 2, presión 2 es 800 kilopascales, ¿ya? Y nos da nada, solo nos da que hay una calidad. Sí, entonces obviamente voy a sacar esta H. Esto está en, obviamente, el líquido saturado, ¿no? Ya. Eso quiere decir que H2 que nosotros necesitamos va a ser igual a HF, ¿no? Porque es la de líquido saturado. Ok. ¿Cuál es HF? Tenemos la presión, ¿no? Entonces nos vamos a 800 kilopascales eh, de refrigerante. Un momento. Ya, aquí está. Y yo escojo la entalpía F, ¿no? En 800. Si ustedes ya llegaron, pues van a ver que la entalpía F en 800 es igual a 95,47. Sí, 95,47. Entonces, H2 va a ser igual a 95,47 kilojoules por kilogramo. Listo. Sí, entonces, sigamos. Sí, con esas dos entalpías, pues lo podemos reemplazar aquí, ¿no? Voy a continuar aquí abajo. No, nos tenemos que QH es igual a flujo másico por el delta de entalpías que nos salió H1 menos H2. Ya, el flujo másico nos da el ejercicio.
y es 0 punto algo, 0,018 kilogramos por segundo. Ya. 0,018 kilogramos por segundo. Esto está multiplicado por H1, que H1 es 271,18, ¿sí? Y menos 95,47. Los dos están en kilojoules por kilogramo. Se va a kilogramo. Me va a quedar que QH es igual a 3,164 kilojoules por segundo, lo que es igual a 3,164 kilowatts. Listo, chicos. Entonces, COP, necesitamos el QH en el W de entrada para obtener el COP, que es lo que pide, ¿no? Dice, determine el COP de la bomba, ¿no? Entonces eso es. Ya, entonces QH nos salió 3,164 kilowatts y el W de entrada es 1,2 kilowatts. Entonces 1,2 kilowatts. Se va y nos queda 2,64 del COP. ¿Sí? Ahí está el COP. Esta es la A. Listo. Ahora nos queda la tasa de absorción de calor del aire al exterior. ¿Cuál es la absorción de calor? Ya les dije, ¿quién absorbe? El evaporador, o sea, QL. Quiere hallar QL. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Obviamente, pues ya sabemos que usamos el nodo, ¿no? Que entra UL más W de entrada, y eso va a ser igual a QH. Sí, esto es de lo de la otra, de la de arriba, ¿no? Entonces, obviamente, QL va a ser QH, por tanto va a ser QH menos un W de entrada. Sí, ya, entonces QH era 3,164, ¿no? Menos eh, el W de entrada que era 1,2. Todo esto estaba en kilowatts. Entonces, esto va a darme 1,96 kilowatts. Esa es la tasa de absorción de calor de esta máquina de refrigeración. No, perdón, esta bomba de calor. Sí, la tasa de absorción. Entonces ahí tienen las dos respuestas. Ya saben, si hay una pregunta, escriban a WhatsApp si tienen una duda de lo que he hecho aquí. Último ejercicio de esta ayudantía. Vamos a hacerlo. De hecho, el ejercicio que lo voy a poner aquí eh, fue el segundo del taller. O sea, fueron dos ejercicios muy parecidos, pero distintos. Sí, porque en el primero pedían el condensador y acá el evaporador. Son dispositivos distintos. Ok, entonces dice, a los serpentines del evaporador, en la parte posterior de la sección del congelador de un refrigerador doméstico, entra refrigerante 134A a 100 kilopascales con una calidad del 20%. O sea, ya deberían saber automáticamente que si dan calidad, estamos ante una mezcla. Ok. Y esto es entrada, o sea, entra como mezcla. ¿Ya? Chévere. Eh,
entra como mezcla. Listo. Entonces, mm, ya, entra como mezcla y sale a 100 kilopascales, o sea, a la misma presión. Si el compresor consume 600 watts de energía y el COP es de 1,2, determine el flujo másico del refrigerante, la tasa de rechazo de aire en la cocina y ahí tenemos las respuestas que no debería de salir. Si no está mal. Ya. Entonces, ya como ya vimos el otro, ¿no? Esto es una máquina de, perdón, refrigerante, ¿no? Es una máquina de refrigeración. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado con el COP. El COP ya no es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer la A. Determina el flujo másico de refrigerante. Wow, flujo másico, ok. Entonces, necesitamos flujo másico. Flujo másico, ¿cómo se lo puede hallar? Es igual a flujo volumétrico dividido para volumen específico, pero no nos dan flujo volumétrico, no nos dan densidad, por lo tanto, lo que nos queda es hacer un balance de energía, ¿no? Para despejar flujo másico. Entonces vamos a hacer un balance de energía en el evaporador. La energía que entra es la misma que la energía que sale. Listo. Entonces, la energía que entra es esta, ¿no? Entra flujo másico, una masa en un tiempo, ¿no? Con una entalpía de entrada, multiplicada por una entalpía de entrada. ¿Y qué sale? Ah, no, perdón, entra QL. Entra QL, ¿no? O sea, entra por aquí el calor. Y esto va a ser igual a la salida, que es flujo másico, por una entalpía 2. Ya, chévere. Entonces, QL, QL, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a flujo másico. Si yo mando este flujo másico H1 de otro lado, sería flujo másico H2 menos H1. Listo. Pero yo no quiero QL, ¿no? Yo lo que quiero es flujo másico. Sería H2 menos H1 dividido para el QL. ¿Ya? Entonces necesitamos H2 y H1, ya saben. Otra vez, vamos a definir estados. Tenemos el estado 1, que es la entrada al evaporador, que tenemos una presión 1 de 100 kilopascales y una calidad de 0,2. ¿Cuánto es H1? ¿Ya? ¿Cómo se saca ahí? Pues obviamente hay que hacer la fórmula de cualquier tipo de datos, ¿no? H1 va a ser igual HF más la calidad multiplicado por HFG. Sí, entonces vámonos a refrigerante, tablas termodinámicas, en presión, veamos a 100 grados, perdón, a 100 kilopascales, ¿sí? Y veamos cuál es HF. HF a 100, bueno, lo voy a poner porque no está tan abajo, 100 kilopascales. Ahí, para que lo puedan ver lo que yo estoy viendo. Entonces, 100 kilopascales tiene un HF de 17,28. O sea, aquí hay 17,28 más la calidad de 0,2. Entonces, 0,2 multiplicado por HFG, la resta.
que nos la dan aquí, HFG. Entonces, la resta es 217,16. 217,16. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? 17,28 más 0,2 por 217,16. 60,71. 60,71. ¿Qué cosa? Kilojoules sobre kilogramos. Ya saben, no se olviden de las unidades. 60,71 kilojoules por kilogramo. Ya tenemos el primero. Nos falta H2, ¿no? Estado 2. El estado 2, la presión 2 es la misma, 100 kilopascales. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos da el dato? Mira, aquí abajo la temperatura sale a menos 26 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, es una temperatura bajísima. Entonces, la temperatura 2 igual a menos 26 grados centígrados. Ya, ya. Entonces, ahí necesitamos H2. Entonces, a ver, vamos. Tenemos 100 kilopascales. La temperatura de saturación es menos 26,37. Si nosotros hacemos diagrama, estamos utilizando la tabla de P, ¿no? Entonces el diagrama obviamente es así, ¿no? Porque es T, ¿ya? Si aquí es menos 26,37, ¿no? Menos 26 es más alto o más bajo. Es más alto, ¿no? Entonces está por acá, menos 26. Por lo tanto, está en sobrecalentado. ¿Sí? Ya, así nomás, sobrecalentado. Sí. Ok. Entonces vamos a las tablas de sobrecalentado a buscar en 100. Ya. 100 megapascales, ¿cuánto es? 0,1 megapascal, ¿no? 100 megapascales, perdón, 100 kilopascales equivale a 0,1 megapascal. Ok, entonces aquí lo tenemos. Tenemos la tabla. Ah, pero no tengo la... Un momento. Ya, ahí está. No tenía las temperaturas. Entonces, ahí está la tabla de refrigerantes, ¿no? A13, presión 0,10, temperatura de saturación la que vimos, ¿no? Entonces, este, ¿qué sigue? Interpolar. Eh, mm, Chicos, interpolar aquí está bien. Sin embargo, pues no, interpolemos. Iba a utilizar la temperatura de saturación porque está muy cerca. Solo son 0,37 grados centígrados de diferencia. Pero interpolemos, ¿sí? Interpolemos. Ya. Para no perder la práctica. Entonces, a ver, tenemos temperaturas en grados centígrados y tenemos entalpías en kilojoules sobre kilogramos. Tenemos temperatura A, que es de menos 26,37, la temperatura nuestra, ejercicio 26, la temperatura B, que es de menos 20. ¿Ya? Chévere. Tenemos una entalpía A, que es de
La de saturación es 234,44. La temperatura, no. Perdón, la entalpía nuestra no la sabemos, de las dos. Y la HB, que es la que está aquí, menos 20, 239,50. Ya, a ver, voy a hacer de una el despeje. Va a ser T menos TA sobre TB menos TA. Y eso va a estar multiplicado por HB menos HA y sumado con HA. Ya está sacado, ¿no? Despejado bien. Voy a hacer el cálculo. T era menos 26, ¿no? Entonces TA era menos del menos 26, cuidado con los signos, ¿no? Entonces abajo era menos 20, menos, menos TA, que era 26,37. Ya, por HB, que era 239,50, menos HA, que es 234,44, más HA, que es 234,44. Ya, me sale 234,73. Ya, miren que la de saturación es 234,44 y la de acá es 234,73. No, sí hay diferencia, la verdad. Por las decimales 44,73 sí hay alguna diferencia significativa. Entonces, reemplacemos, ¿no? Acá. eh, acá. Entonces, H2 nos salió 234,73 menos H1 era, no sé dónde lo dejé, 60,71. 60,71. Listo. QL, perdón, el gato. Ya. QL nos lo dan. Dice que el compresor tiene 60 watts. Y el COP, ya ahí podemos sacar QL. Ya. No, no tenemos QL, pero lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque el COP, el objetivo, ¿cuál es? Bueno, necesita un W de entrada, eso sí, pero el objetivo aquí es QL, ¿no? Entonces, QL, COP por W de entrada. Ya, entonces, el COP era de ¿cuánto? 1,2 y 600 watts. Entonces, el COP aquí es 1,2 multiplicado por 600 watts. Ya, eh, mm, esto me da 720 watts. Ya, me da 720 watts. Ya, ahí tenemos QL, o sea, podemos reemplazarlo aquí.
Ya, sin embargo, estos valores de aquí, ¿sí? Están en kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, los 720 watts tengo que ponerlos en kilowatts, o sea, kilojoules por segundo. Por lo tanto, va a ser 0,720 kilojoules por segundo. Se va a ir kilojoules, se va a ir kilojoules, kilogramos por segundo va a quedar. Por último, chicos, ¿cuánto me queda? Cero. Bueno, eso que está allí, aquí se hago mal, no me di cuenta. El despeje de flujo másico va abajo, H2 menos H1 va para abajo. ¿Ya? Entonces aquí QL va arriba y H2 menos H1 va a la parte de abajo. Ya, entonces QL, ahí, ahora sí, QL salió 0,72 kilojoules por segundo. Y aquí H2 menos H1 va a ser 234,73 menos 60,71 kilojoules por kilogramo. Ahí sí se va a ir kilojoule con kilogramo va a subir. Ya. Me di cuenta antes porque quedaba segundos sobre kilogramo, entonces estaba algo mal. Ya. Y por esto, ¿no? Eso me da 0,00414 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico. Sí, ya está. ¿Salió? Sí, 0,00414 kilogramos por segundo. Ok, entonces para finalizar, el inciso B me pide la tasa de rechazo de calor eh, hacia el aire de la cocina. ¿Cuál es el rechazo? El rechazo, obviamente, es QH, ¿no? Entonces, con la fórmula de que entra y que sale, ¿no? Que entra, huele, que entra, W de entrada, entra, y que sale, sale QH. Entonces, obviamente, QH va a ser igual a la suma de QL más W de entrada, ¿no? Entonces, QL es 0,72 watts, kilowatts, perdón. Más 600 watts en kilowatts es 0,6 kilowatts, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 1,32 kilowatts, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, lo quieren watts, es multiplicado por 100, ¿no? Perdón, por 1000. Entonces, por, por 1000 sería, ¿no? Por 1000, ¿cuánto sería QH? 1320 watts. Ya, ahí está, 1320 watts. Y eso sí es la respuesta. Y este también. Esas dos son las. Ah, no, el flujo másico. Sí, sí está marcado. Ok, chicos. Entonces, esto ha sido la ayudantía de hoy. Para los que ven el video, eh, gracias por verlo. El día de mañana, viernes,
13 de diciembre, vamos a hacer ejercicios de elección. Entonces, no falten, porque obviamente pues no se graba, ¿no? Entonces, no falten, vamos a hacer ejercicios de elección, puros ejercicios de elección, que pues que alguno de esos les toque en la elección que yo creo que es justo estas últimas semanas antes de irnos a vacaciones navideñas, ¿no? Entonces, pilas, no nos falten mañana para los que vean este video, ¿no? Y eso es todo. Gracias por ver esta ayudantía. Cuídense mucho.